Historias para compartir. Hemos tomado otro fragmento de Romances turbulentos de la historia argentina, una edición actualizada por Sudamericana que firma el historiador Daniel Balmaceda. El protagonista de hoy es el doctor Carlos Durán y quien fue su esposa, Amalita Pelliza. Digamos de Durán, recibido de médico a los 20 años, y dicen que con una carrera sobresaliente en el campo de la obstetricia, el salteño aporteñado Carlos Gustavo Durán contaba con pacientes de los más altos círculos sociales porteños, pero su vocación lo llevaba también a los hogares más humildes y complementaba su labor de consultorio con trabajos científicos, por ejemplo, los avances de la operación cesárea. Hay una serie de datos que da el historiador sobre la evolución como médico. ¿Cómo era él físicamente? Alto, flaco, de tez muy blanca, bigotes muy cuidados, elegante y prolijo en extremo. Era hombre al que candidatas le sobraban porque sus dotes románticas eran bien conocidas en las más encumbradas familias. Sin embargo, el agradable Durán un día anunció, para sorpresa de muchos, que se casaba con la nieta del general Pueyrredón, Amalia Pelliza Pueyrredón, que tenía 15 años, y el doctor Durán ya sumaba 43. La vida del médico cambió en forma insospechada. Algunos arriesgan algunas teorías, pero en poco tiempo. ¿Qué hizo el doctor Durán? Se alejó de la política donde había militado, había llegado a ser senador, dejó de ejercer la medicina y decidió terminar con la vida social. Incluso abandonó las frecuentes reuniones de amigos íntimos en el club y hasta desapareció del teatro, que era uno de sus esparcimientos preferidos. Su esposa enfermó, sufrió alta fiebre, alucinaciones, delirios, pero su marido y los colegas más competentes de Buenos Aires le salvaron la vida. Es que Amalita había padecido una viruela que le dejó marcas irreparables en su rostro. Durán no solo envejeció de un día para el otro, sino que, y esto es lo raro de la historia, se transformó en uranio, y a pesar de ser de muy buena posición económica, se convirtió en el ser más tacaño que uno pudiera imaginarse. Hay anécdotas que no las vamos a incluir porque se extendería mucho, pero que hablan de todo esto. Compraba solo lo imprescindible, y no había persona capaz de obtener del bolsillo de Durán, del médico, un centavo de más. Con el matrimonio convivía Carolina, que era la hermana del médico, quien también tuvo que soportar la exagerada manía austera que implantó el hombre. Durán no dejaba que su mujer y su hermana salieran de la casa. Adentro la convivencia era poco llevadera. Durán se enojaba y gritaba si en la mesa alguien osaba comer un bocado más del necesario. Y ojo, porque ardía Troya si quedaba un resto en algún plato. En tren de economía también redujo a un pequeño grupo el número de invitados a su casa. A sus criadas, que tenía 3 que había adoptado, más un niño mulato, también les impuso esa vida monacal y les prohibió cualquier contacto con gente extraña. A punto tal había llegado
la obsesión de aislamiento de ambas mujeres que comandaba Durán, que este médico hizo colocar fragmentos de vidrio en la tapia que separaba de la propiedad vecina para que nadie pudiera observar lo que pasaba en su casa. Entonces, para las mujeres víctimas de este accionar, Amalia Pelliza, su esposa, y Carolina Durán, su hermana, la situación se había transformado en una lucha por la libertad. No significaba que pretendieran fugarse, solo les alcanzaba con poder salir a la calle de vez en cuando. Con un poco de maña lo consiguieron. A tal extremo había llegado la omnipotencia de quien había sido tan efectivo como médico y tan solidario con sus pacientes. Cabe aclarar que la enfermiza austeridad de Durán generó estas situaciones. Era dueño de 12 propiedades en el centro de la ciudad, tenía una quinta en el barrio de Flores, un importante terreno en Caballito y otro en San Fernando. Su esposa, Amalia Pelliza Pueyrredón de Durán, comenzó a rebelarse, empezó abriendo las cortinas, invitando más seguido a sus parientes y saliendo sin permiso a dar inocentes vueltas a la manzana. Él estaba enfermo de neumonía, se acercaba a los 80 años, pero no dejaba de advertir esas irregularidades e implantó un régimen más estricto. Por otra parte, la cuñada de Amalita, o sea, la hermana de Durán, el médico, dejó de ser compinche y se volcó a defender la disciplina impuesta por el hombre de la casa. Entonces, en diciembre del año 1900, y luego de 31 años de sufrida convivencia junto con el médico y enfrentada a su hermana política, la esposa se fugó de la prisión, abandonando todas sus pertenencias, y de inmediato inició los trámites de divorcio basada en los malos tratos de ambos hermanos, Durán y su hermana. La mujer perdió el pleito y su marido la desheredó. Años más tarde, cuando ya era viuda, negoció con la sucesión y obtuvo poco menos de $500,000, por más que le correspondía mucho más, y los despilfarró en compras y viaje a Europa, la meca de los adinerados argentinos a comienzos del siglo XX. Amalia moriría varios años después en Buenos Aires y pobre. Carolina Durán, en cambio, que era la cuñada de la víctima, siguió junto a su hermano en la casa de la calle Lavalle hasta el 5 de septiembre de 1903, en que falleció. Y en noviembre de aquel año también lo abandonó una enfermera que había contratado. La mujer se fue porque él le negó un módico aumento de sueldo. Algunos meses después, el 8 de agosto de 1904, a las 10 de la mañana, el doctor Durán, para alegría de algunos, pasó al otro mundo. Dice que en su ropero se encontraron cuantiosos fajos de billetes, cédulas del banco hipotecario y abultados plazos fijos del Banco de Londres y del Banco Español. Encima de aquella fortuna había un cartel manuscrito que decía: economías de toda mi vida para construir un hospital de hombres. Era el mismo deseo que había manifestado a Gabriel Tapia, su albacea testamentario. Entre las disposiciones del legado figuraban la que, en caso de permitirse algún tipo de atención a mujeres, Amalia Pelliza, su esposa, ex esposa, no pudiera ser recibida allí, aunque lo requiriera en calidad de menesterosa. ¿Por qué? Porque la acusaba de haber faltado a los deberes conyugales y de haberlo abandonado y de calumniarlo. Fue poca, parece, para Durán la paciencia de 30 y pico de años que esta mujer, que se casó siendo una niña, padeció por este cambio brusco en la personalidad de Durán, huraño y además, como diríamos popularmente, amarrete.
Historias para compartir.